Bienvenidos a Curiosamente, el espacio donde la ciencia se encuentra con la vida real. Un programa para entender cómo funciona el cerebro humano, pero también para descubrir cómo vivimos, aprendemos, sentimos y nos vinculamos. Cada semana, especialistas, historias reales, investigaciones científicas y herramientas prácticas nos ayudarán a mirar la vida desde otra perspectiva, porque entender el cerebro es también entendernos a nosotros mismos, con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Muchas gracias, Iliana. Gracias. Con esa voz encantadora, Iliana Zunino, que nos acompaña en la locución y nos va a estar también acompañando en todo lo que va a ir transcurriendo a lo largo del programa, ¿no? ¿Así, Mariela? Así es. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, feliz también con la entrevistada que vamos a tener el día de hoy, todo lo que vamos a aprender. ¿Cuántos Mucho. temas pimponeamos, Sí, claro. Vamos a hablar sí. de carbohidratos, vamos a hablar del colesterol y todo eso, cómo influye en el cerebro. Pero qué mejor que comenzar con la pregunta del día de hoy. A ver, ¿Querés? ¿cuál será? La pregunta del día de hoy es ¿cómo influye la comunicación en nuestra salud física y emocional? Tal cual, esa es la gran pregunta y sobre todo cuando hablamos de comunicación asertiva, que todos creemos que es simplemente hablar bien, pero la neurociencia nos enseña que va mucho más de hablar bien, ¿verdad, Mari? Exactamente, Pao. Comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es una herramienta que tiene nuestro cerebro para ir más allá de que sea una habilidad social. Tal cual. Porque nos permite mantenernos en equilibrio, no solamente en la comunicación con los otros, sino también en la salud. Ujú. Parece raro, ¿no?, cuando hablamos de este tema, pero es así como te digo. La comunicación asertiva es una herramienta que permite que el cerebro pueda mediar entre situaciones que le provocan mucho estrés o situaciones que lo ponen en sensación de amenaza o de problemas y situaciones en las que no sabe cómo resolver y entonces tiende como a escaparse. Si vamos a un caso cotidiano, ¿cómo lo llevamos? Porque hablar de comunicación asertiva, de salud asertiva, todos estamos usando esa palabra, pero lamentablemente muchas veces no repetimos, ¿viste? Cuando aparece una palabra. Sí, sí. Pero ¿cómo lo aplicaríamos a la vida real o cómo entenderíamos que estamos en una comunicación asertiva? Bueno, vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana. Todos los días nos encontramos con personas que nos hablan, que nos van a plantear situaciones problemáticas que nosotros tenemos que resolver desde la respuesta, de la resolución de algún problema, desde la toma de decisiones, y eso va a hacer que nuestro cerebro pueda percibir la comunicación de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo una queja, un enojo. Por ejemplo, soy la directora de una escuela. Bueno, como lo fui tuyo, muchos como lo años. fuiste. Y viene una mamá o un papá enojado por algún problema, una queja que tiene, y yo en ese momento también me pongo nerviosa. ¿Y qué hace mi cerebro? El cerebro no puede discriminar entre lo que es una amenaza real, Claro, de vida o muerte, porque el cerebro está en nuestras vidas también para protegernos, para nuestra supervivencia. ¿Y qué hace el cerebro? Percibe que hay algo que es una amenaza. Entonces empieza a activarse nuestro sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Esa emoción crece y se pone en una situación de alerta. Claro. Entonces nosotros podemos responder de diferentes maneras. Bien. Podemos responder de manera quizás contestándole mal, como diciéndole, no señora, usted en este momento no me puede venir a hablar así, no la puedo atender, o de manera asertiva. ¿Qué quiere Bien. decir esto? Que puedo decirle, entiendo perfectamente lo que le está pasando, entiendo que usted está angustiada o preocupada, si le parece, yo la puedo recibir en un ratito, me puede esperar acá, tome asiento, le voy a traer un vaso de agua, Claro. en un ratito nos vemos. Y hace que yo empiezo a usar, en vez de mi sistema límbico, mi corteza prefrontal. Y organizo esa comunicación desde la conciencia, desde las ideas y desde la regulación de esa emoción. Regulo la emoción del otro. Tal cual, como ¿Entendés? pasa a veces con tus propios hijos en casa. Todo el Si tiempo. uno muchas veces, yo hace muchísimo tiempo aprendí, ¿te acuerdas que se decía que un buen chirlo corregía? Y por suerte me crucé en la vida con Liz Muñoz, que me enseñó que lo mejor que hay con un hijo es un buen abrazo, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí si tu hijo está enloquecido porque, no sé, tuvo un berrinche, nada mejor que en vez de retarlo o confrontar o qué te está pasando, me enseñó a abrazarlos. Por supuesto que al principio me pateaban, me hacían de todo y después eso me calmaba, lo calmaba. En cierta manera no hablé, pero creo que con el cuerpo también tuve una comunicación asertiva. ¿Puede ser? Exactamente, porque lo que hiciste fue regular
su emoción desde le transmitiste la posibilidad de que empiece a bajar el cortisol, que es lo que lo pone inquieto, que es esta hormona que hace que vos eleves el nivel de estrés y empiece a aparecer la otra hormona, que es la hormona del amor, que es la oxitocina. Claro. Y eso hace que, en un niño, más que nada en este mundo, empiece a bajar ese nivel de estrés y se calme. Por eso es tan importante trabajar con esta regulación. Los adultos somos los que tenemos esa herramienta en la mano, pero lamentablemente no pasa eso todo el tiempo. A veces hay personas que incluso pasan para el otro lado, Pau. Sí. Se aguantan. En vez de decirle lo que piensan, se aguantan, dicen, no voy a traer problemas, mejor me lo guardo. Y eso, lamentablemente, igual eleva el estrés y el cortisol. Y esa persona afecta su salud. Tal cual, pasa muchísimo. Hay gente que calla por ahí una reacción o espera o pasa un tiempo y termina siendo peor porque también activa el cortisol, ¿no? Exactamente. Es decir, es más difícil porque no expresa lo que está sintiendo. Se lo guarda y eso hace que, ¿qué pasa en esa persona? Empieza a tener, si vos vivís en estrés crónico, tu salud se afecta desde distintas áreas, porque tenés... por ahí no puedes dormir, dormís mal, estás preocupado, empezás a tener quizás reacciones de ansiedad, estás más, irritable porque encima dormís mal, quizás no tenés ganas de comer o comes mal porque estás tal vez demasiado acelerado o angustiado. Bueno, y toda esa combinatoria afecta a la memoria, afecta a la atención, afecta, todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, como todo esto influye desde la salud, podemos entender también que la vida saludable a través de lo que ingerimos influye en el cerebro, como pasa con los carbohidratos. De hecho, hay un libro que es muy conocido y bestseller que habla de cerebro de pan. Aquellos que lo hemos leído sabemos y entendemos que cada vez las harinas perjudican la reacción del cerebro, es decir, nos está haciendo mal. Todo esto, ¿no? Exactamente. La buena alimentación también acompaña a que tengamos, equilibrio en nuestra salud. Tal cual. Y por eso la tenemos a Vero Segreto, nuestra coach de salud. Ileana, presentala, por favor, porque va a hablar de este tema, carbohidratos y la salud. Curiosamente, de este tema quería hablar. Es un tema muy amplio, vamos a ver cómo lo resumimos en tan poquitos segundos. Carbohidratos y esta tendencia de que son los cucos, de que no los tengo que consumir, o la gente que te dice, yo dejé las harinas, dejé los carbohidratos. No es lo mismo, ¿sí? Carbohidrato también es un cereal, el arroz, por ejemplo. Carbohidrato es la legumbre. Así que un brócoli, un tomate, frutas, verduras son carbohidratos. O sea, vamos a preferir consumir, elegir los carbohidratos de la naturaleza. Después la pizza, la media luna, el alfajor, la galletita, el budín, los ravioles, los fideos, son todos carbos de la industria. Entonces, lo que deberíamos prestar atención es en reducir esos carbos de la industria, que si prestás atención, están presentes todo el tiempo, desde la tostada cuando nos levantamos, la barrita de cereal, el plato de pasta, la tarta, la empanada, el fin de semana seguimos. Entonces, reducirlos de la industria y priorizar los carbos de la naturaleza. Así que este tip para que lo tengas en mente. Muchas gracias, Vero Segreto. Ella es coach de salud que vive en Arkansas, Estados Unidos, y nos envió este tip de carbohidratos. Y continuamos en Curiosamente. Y si hablamos de enemigos silenciosos, hay uno que muchas veces no da síntomas, pero puede estar creciendo dentro de nuestras arterias durante años. Hoy nos acompaña la doctora Paula Leghieri, que es médica especialista en medicina interna y nutrición, para ayudarnos a entender qué ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando hablamos de colesterol y riesgo cardiovascular. Tal cual, gracias Ileana. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya le hemos invadido con preguntitas detrás de cámara, pero ahora lo interesante es entender, claro, qué es lo que pasa dentro de las arterias, ¿no? Qué misterio. Es un misterio, sí. De verdad que primero me gustaría comenzar diciendo qué es el colesterol, ¿no es cierto? Porque el colesterol es una molécula grasa que es fundamental en nuestra vida. Uno cuando habla de él lo siente como un enemigo, pero nosotros no podemos vivir sin colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol cumple funciones estructurales
en nuestro cuerpo porque forma parte de las membranas celulares y además es muy importante porque ayuda a la síntesis de hormonas, por ejemplo, de hormonas sexuales, a la síntesis de vitamina D, a la síntesis de ácidos biliares, que son importantes en nuestra digestión. Entonces, el colesterol es indispensable para nuestra vida. El problema es cuando determinadas lipoproteínas que lo transportan están en aumento. Y entonces ahí tenemos un problema, digamos, cuando el colesterol está elevado. Hablamos, porque viste que las personas todas saben del colesterol, del tipo de colesterol. Yo tengo bien ¿cómo se llama? Tengo bien el malo, tengo bien el bueno, todo lo que hablamos que nos hacemos los expertos. Pero de verdad, ¿cuáles son los tipos de colesterol que hay? Cuando uno recibe el análisis que todo el mundo los mira, los opina, en conjunto con sus amigos. Claro. O lo ponemos ahora a la IA, todo a la IA le pasa. Exacto, ese es el problema. Nosotros, el colesterol es uno solo. Lo que pasa es que las proteínas que transportan ese colesterol se llaman lipoproteínas. Y depende de la lipoproteína que esté aumentada, vamos a estar bien o vamos a estar mal. Nosotros tenemos varios tipos de lipoproteínas o de colesteroles, si se quiere, que son las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL colesterol. Ese es el colesterol malo, que es el que se deposita en la luz de nuestras arterias. Después tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL colesterol, que esas son las lipoproteínas buenas que remueven el colesterol de la arteria y lo llevan de nuevo al hígado. Sería como un protector, ¿no es cierto?, del corazón. Ajá. Y después tenemos otro tipo de colesterol, que son los triglicéridos, que también habrán escuchado hablar de los él. famosos triglicéridos, que hay gente que no come semillas porque los... No, por eso tiene el triglicérido alto, escuché. En realidad, el aumento de azúcares y el aumento de harinas refinadas son las que producen aumento de triglicéridos. El triglicérido es un tipo de grasa que más que nada es una reserva, que cuando la gente utiliza los triglicéridos que necesita y lo que sobra los deposita en forma de grasa. Entonces, exceso de harinas, exceso de azúcar, exceso de alcohol, obesidad, diabetes mal controlada, en personas predispuestas aumentan los triglicéridos, que también influyen de manera indirecta, si se quiere, al riesgo cardiovascular. Claro. Porque tener triglicéridos altos es una señal porque generalmente se asocia a una disminución del colesterol bueno, a un aumento del colesterol malo, a la resistencia a la insulina. Entonces, todos estos factores son factores de riesgo cardiovasculares. Claro. Entonces, es una señal. Pau, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es absurda, pero ¿existe alguna persona que no tenga colesterol malo? ¿O el malo y el bueno deben estar? Están todos. Están Lo que todos, pasa es siempre. que todos tienen un valor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando vemos ese valor, el médico no solamente interpreta el número que dice en el resultado del laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe al paciente con su análisis de colesterol, para poder situarlo en cuanto a si tiene factores de riesgo o no cardiovasculares, toma en cuenta varios factores. Primero, la historia clínica del paciente, si fue obeso en la infancia, si tuvo colesterol alto desde niño, si fuma, si es sedentario, si es hipertenso, si toma alcohol, si tiene antecedentes familiares de colesterol alto. Entonces, la historia clínica del paciente, el interrogatorio, nos da un determinado tipo de información. Luego después, cuando revisamos al paciente, vemos si el paciente es obeso o no y el tipo de enfermedades que lo acompañan. Por ejemplo, si tiene ya enfermedad del corazón o no, o si es diabético, etcétera. Cuando tenemos esa recopilación de datos y tenemos el colesterol, si vemos que ese colesterol está elevado, tenemos otras herramientas a las cuales acudimos para poder situarlo. Por ejemplo, hacer Doppler de vasos de cuello, donde es una ecografía de los vasos de cuello, de las arterias del cuello o las arterias
aortoilíacas o de miembros inferiores, que es donde con mayor frecuencia se deposita la placa de colesterol que se llama placa de ateroma. Y una vez que entra la placa, es decir, que se crea la placa, ¿no se puede disolver más o sí? Mira, hay estudios que es importante el manejo del factor de riesgo. Y acá es importante diferenciar lo que es un factor de riesgo de lo que es una causa. El factor de riesgo es una condición que lo que hace es predisponerte a que desarrolles una enfermedad. Y la causa es la que actúa directamente en la producción de esa enfermedad. Cuando nosotros hablamos de formar placa de ateroma, que es la placa que se forma en la luz de la arteria, lo primero que hace, lo que trata de hacer el médico cuando el paciente viene a la consulta es tratar de educarlo para que no se forme la placa. Como para evitar, como para prevenir, como para cortar, sería. Exactamente, detectar los factores de riesgo que tiene para evitar que se forme la placa. Una vez que la placa está formada, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es evitar que esa placa se lastime. Y cuando vos me preguntás si esa placa puede volver para atrás o no, hay estudios que indican y que hablan de que a veces sí puede retrogradar esa placa, pero de verdad que no es mi objetivo que esa placa desaparezca. Mi objetivo es que esa placa esté estable. Y te voy a contar por qué. Ajá. Porque nosotros decimos, ¿por qué queremos bajar el colesterol? Porque nosotros queremos evitar que se forme la placa o evitar que se lastime la placa. ¿Qué quiere decir que se lastime la placa? Y ahora vamos a, cuando una placa se lastima, una placa se ocluye, y cuando la placa se ocluye, se produce el infarto. Y el infarto se produce no solamente en el corazón, sino en todos los órganos por donde pasa la arteria, porque la arteria, ¿qué transporta? Oxígeno Claro. a todos los tejidos a su alrededor. Si hay una oclusión en una arteria y esa oclusión no deja pasar la sangre, los tejidos que están a su alrededor no reciben oxígeno, entonces se mueren. Se mueren, claro. Y a eso se le llama infarto, a la oclusión de la arteria y a la muerte del tejido. Y no solamente pasa en el corazón, sino también pasa en el cerebro, con el accidente cerebrovascular. Claro, de ahí viene, ¿no? Exactamente, Claro. puede pasar en el intestino, como una isquemia intestinal, puede pasar en los riñones, en cualquier órgano parte, mirá. que reciba flujo de sangre con oxígeno. Entonces, ¿cómo es que se lastima una arteria? La placa se lastima, mira, te voy a dar un ejemplo para que vos lo entiendas. La producción del infarto no se produce por la oclusión total de la arteria con colesterol. Se produce por la oclusión con un coágulo de sangre. A ese coágulo de sangre nosotros le llamamos trombo. El colesterol, por supuesto, se deposita en la luz de la arteria y lo que forma en esa placa es una placa inestable. ¿Por qué es una placa inestable? Una placa inestable es esa placa que está inflamada por procesos oxidativos. Y cuando no manejamos los factores de riesgo, que son la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, el alcohol, la hipertensión, la diabetes, esa placa está inestable y está propensa a lastimarse. ¿Cómo se lastima una placa? Vos imaginate cuando vos te cortás la piel, sale sangre. Sí. Y después se forma un coágulo para poder sellarla y Claro, para poder La cicatrizar. cascarita, claro. En la arteria, cuando la placa se lastima, viene la sangre. Para poder reparar esa placa lastimada, la sangre que pasa por ahí forma un coágulo. Y es peligroso ese coágulo. Murió una amiga porque el coágulo le llegó a la cabeza. Ese es el desprendimiento de un coágulo que se encuentra en una placa. Por un coágulo. La producción del infarto, el coágulo puede ocluir totalmente la arteria o la puede ocluir parcialmente. Cuando el coágulo ocluye a esa arteria totalmente, deja de pasar la sangre, se muere el tejido que está alrededor y se produce el infarto. A esa lastimadura de la placa se le llama accidente de placa. A ese coágulo le llamamos trombo. A la oclusión total le llamamos infarto. Esa es la causa. Esa es la causa. La causa es el trombo que ocluyó. Que ocluye. Los otros son factores de Claro. riesgo. ¿Y cómo podemos prevenir incluso
me gustaría que pudieras darnos algunas orientaciones a las mamás que tenemos hijos chicos Sí. y, bueno, a los docentes que están en las escuelas, que también participan de la alimentación de esos chicos y de todo lo que hablaste, que sea factor, bueno, protectivo, preventivo del En realidad colesterol, todo ¿no? comienza en la casa y todo comienza en la infancia, con después el adulto que va a tener más o menos factores de riesgo. Porque de hecho, cuando un niño es obeso por alimentarse inadecuadamente desde la infancia, él ya es en un 80% un adulto obeso. Y claro. ¿Por qué? Porque sus células adiposas se setean para funcionar como obeso en la edad adulta. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Con educación. Sí. Y la educación empieza en cómo nos alimentamos, en cómo nos movemos. Y en cómo nos alimentamos es cómo, cuándo, dónde, cuánto comer. Y de verdad que uno siempre escuchaba recién el video De Vero, que me pareció súper interesante, hablando de los carbohidratos. Nosotros tenemos que llevar a la población la educación de cuáles son los grupos de alimentos, cómo se pueden combinar, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. La idea no se trata de una restricción absoluta, porque el alimento ultraprocesado existe y siempre va a existir. Y la gente consume ultraprocesados en un cumpleaños, en un Eso te iba a evento. decir, Pau, vos decías, te escuché en una entrevista que hablabas de lo importante de cuidarnos desde casa, porque si vas a una fiesta te vas a permitir comer la torta, pero no es lo mismo que comer torta todos los días en casa. Claro, Y exactamente. después irme, es decir, no vivir presionado por lo que hay que comer, sino vivir la vida, disfrutarla, pero siempre En su cuidando, justa ¿no? medida. De La verdad que- elección. De verdad que uno, en realidad el vínculo con el alimento es importante porque el alimento produce felicidad o el alimento produce tristeza. Entonces, de verdad que cuando nosotros podemos vincularnos con el alimento de una manera no obsesiva, de poder entender lo que es un alimento real, de que la alimentación debe estar basada en frutas, en verduras, en semillas. Cuando vos me decís semillas, ¿qué tienen las semillas? Las semillas tienen grasas saludables, tienen ácidos grasos omega 3. Esas grasas saludables bajan el colesterol. En frutos secos, que también tienen grasas saludables y ayudan a bajar el colesterol. En alimentos ricos en fibra, que también bajan el colesterol. En carnes magras, en el consumo de pescados. Todos esos alimentos son los que nos tienen que rodear en el día a día. El ultraprocesado tiene que estar, pero tiene que estar En menos una cantidad. mínima cantidad. Entonces, si nosotros abordamos nuestra alimentación entendiendo lo que es cantidad, calidad y distribución, distribución horaria, distribución de plato, ¿cómo tiene que estar un plato distribuido? Saber que nuestro plato tiene que tener la mitad de vegetales, un cuarto de proteínas, que en realidad las proteínas están en las carnes, en el huevo, en los lácteos o los En la quesos. palta. La palta es grasa Grasa saludable. Ah, es grasa. Es bárbaro, Ah, es es grasa. bárbaro el aprendizaje. La palta es grasa saludable. Las grasas saludables son los aceites en crudo, los frutos secos, las semillas, las aceitunas, la palta. Ah. Esos son grasas saludables, que son muy importantes que estén en nuestra alimentación, porque antes el concepto de grasa era Malo. Claro, claro. Pero vos Totalmente. sabés Tremendo. que hoy, Y yo no comía palta porque decían engorda. Y ahora que empezaron a decir que la palta era buena, mira, viste desayuno que palta. ¿ustedes se acuerdan de la pirámide nutricional? Sí, Que cambió. Nosotros teníamos una pirámide Sí. nutricional con el vértice, con la punta de la pirámide en la parte Arriba. superior. Sí. Bueno, ahora la pirámide nutricional se ha modificado. Organismos gubernamentales de los Estados Unidos han modificado la pirámide nutricional y han puesto la base en la Arriba. parte superior. Y dentro de eso, ellos lo que aconsejan es que el consumo de grasas saludables, porque nosotros tenemos grasas buenas y grasas malas. Claro. Las grasas malas son las de los ultraprocesados. Entonces, si nosotros aumentamos o consumimos grasas saludables y proteínas, aumenta el consumo proteico, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos mayor posibilidad de disminuir de peso. ¿Por qué?
porque las grasas saludables y las proteínas y la fibra también es igual a saciedad. Cuando nosotros tenemos saciedad, comemos menos, bajamos de peso. En cambio, los hidratos de carbono simples, llámese harinas refinadas, azúcares simples, eso es igual a hambre. Entonces, pico de glucosa en sangre, más necesidad de comer. Hambre y adicción. Y adicción. Las galletitas comes una, que es otra. Bueno, con los nenes pasa eso. En el jardín nosotros desterramos las galletitas en los desayunos y en las meriendas porque era una tras otra. Sí. Y además el azúcar que tiene. Mira, yo creo que la cultura de todo el ultraprocesado está muy instalada porque también está muy al alcance de nuestra mano. Cuando uno va al supermercado, lo que abunda es el ultraprocesado. Claro. Entonces, está al alcance y es cultural. Pero si nosotros enseñamos a los chicos a comer frutos secos, a comer yogures, a comer frutas, los chicos lo aprenden. Es un hábito, como todos los hábitos. Es un hábito. Excelente, muy bien. Nos tenemos que ir, me quedé con otras la preguntas tarea. acá, pero la próxima, Pau. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos. por venir, muchas gracias. Muy dulce, me encantó, Pau. ¿Es tu doctora? Es mi doctora. Va a ser próxima mía también. Bueno, vamos entonces ahora Ay, sí. qué suerte me sentí. Ya está. ¿Te sentiste? No, seguimos acá. Nos vamos un ratito a conocer cuáles son las empresas que nos acompañan y hacen posible que curiosamente esté hoy aquí en el canal de la ciudad. En la escuela parece que todos empiezan con las mismas oportunidades, pero en el aprendizaje no todos empiezan desde el mismo punto. Mientras algunos niños y niñas terminan rápido, otros siguen intentando entender. La diferencia muchas veces empieza aquí, en su forma de leer. La lectura no es una asignatura, es la base de todas. Con Glyphing, el 98% de los estudiantes mejoran su lectura, entrenando solo 15 minutos, 3-4 días por semana. Descubrí cómo aplicarlo en tu escuela. No es magia, es neurociencia. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Y volvemos con Curiosamente en nuestra sección Herramientas Curiosamente. ¿Y qué te parece si compartimos con todo el público, Mari, un tip para que se lleven a la casa? Queda el último minuto del programa. Bueno, el tip tiene que ver con el tema de hoy, que es hablar hace bien. Decir y expresar las emociones nos hace bien. Guardarlo nos puede traer problemas de estrés, aumenta el estrés. Nosotros tenemos que poder transmitir nuestras emociones de manera asertiva para que realmente el vínculo con las personas cercanas se fortalezca. Ese problema yo no lo tengo porque me encanta hablar. No Todo el sé, tiempo. las mujeres creo que ese no También. lo tenemos tanto. Nos despedimos. Gracias por estar ahí y por compartir con nosotros, Iliana, también a vos, Unino, Gracias a hermosa, Gracias. este programa que dimos en llamar Curiosamente.